Relato número 1. La casa de mi abuelo siempre tuvo algo raro. Desde que tengo memoria, hemos escuchado cosas. Pasos en el techo, como si alguien caminara descalzo en la madrugada. La alfombra del pasillo crujiendo, como si alguien se limpiara los pies. Puertas que se azotan solas en la noche. Pero lo peor pasó cuando nos quedamos ahí mis primos y yo. Esa noche, todos dormíamos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Era un cuarto amplio, con muebles viejos de madera que crujían con el más mínimo movimiento. Los retratos familiares en la pared parecían observarnos con su mirada envejecida. Afuera, el viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles arañaran las ventanas. Era como la 1 o 2 de la madrugada cuando un ruido nos despertó. Al principio fue leve, como si alguien arrastrara los pies por la alfombra. Me incorporé en la cama y vi a uno de mis primos completamente despierto, mirando fijamente el centro del cuarto. Sus ojos estaban abiertos de par en par, paralizados. Los otros 3 apenas se estaban levantando cuando el sonido de arrastre cambió. Ahora eran pasos, pesados, lentos, como si alguien grande estuviera dentro con nosotros. Pero la puerta estaba cerrada con seguro. Nos quedamos en silencio, congelados. Escuchamos los pasos moverse por el cuarto y luego dirigirse a la puerta. Un segundo después, algo golpeó la madera, primero suave, luego con más fuerza. Lo siguiente que oímos nos dejó helados. La puerta de entrada de la casa se abrió de golpe y luego se azotó con una fuerza brutal. A la mañana siguiente, revisamos la entrada esperando encontrar evidencia de lo que había pasado. Pero no había nada. Ni huellas, ni rastros de alguien que hubiera estado ahí. Solo el eco de lo que escuchamos la noche anterior. Pensamos que solo nosotros habíamos vivido cosas así, pero no. Mi mamá también tuvo su propia historia. Una vez estaba trabajando en el despacho de mi abuelo cuando sintió que alguien caminaba detrás de ella. Ahí hay una ventana que da al patio, pero cuando se volteó, no había nadie. Entonces empezó a hacer frío, pero no como un cambio de clima normal, sino un frío pesado, como si la temperatura bajara de golpe. La pantalla de la computadora empezó a fallar, como si le hubieran puesto un imán cerca. La imagen se distorsionaba, aparecían líneas en la pantalla, y un zumbido extraño comenzó a llenar el cuarto. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió que fuéramos a revisar. Lo más extraño fue lo que encontramos. En el lodo del patio, justo enfrente de la ventana, había huellas. Huellas descalzas, frescas, como si alguien hubiera estado parado ahí viéndola. El problema es que esas huellas no iban hacia ninguna parte. No había rastro de que alguien hubiera llegado o se hubiera ido. Mis primas también han pasado cosas horribles. Una vez estaban en la computadora cuando de repente sintieron ese mismo frío extraño. Al principio no le dieron importancia, pero en un parpadeo, el escritorio comenzó a sacudirse solo, como si algo invisible lo estuviera empujando con fuerza. Salieron corriendo despavoridas. Cuando regresamos a revisar, el escritorio estaba en otro punto de la habitación. Era un mueble pesado, imposible de mover tan fácil. Nadie supo explicarlo. Pero lo que más me sacó de onda fue lo que me contó mi abuelo un día, como si fuera cualquier cosa. Cuando construyeron la casa, los trabajadores encontraron huesos enterrados. Eran de un adulto pequeño, con cortes extraños en el tórax. Como en Cholula hubo una masacre brutal durante la conquista española, mi abuelo cree que era un guerrero cholulteca, alguien que murió de una forma terrible. Pero los trabajadores no dijeron nada. Sabían que si reportaban el hallazgo, el gobierno podía expropiar el terreno. Así que los huesos desaparecieron. ¿Quién sabe dónde los dejaron? Desde entonces, la casa nunca estuvo tranquila.
Con el paso del tiempo, aprendimos a ignorar los ruidos, a no quedarnos solos en ciertas habitaciones, a cerrar bien las puertas por las noches. Pero lo peor es que a veces, cuando todo está en silencio y piensas que ya estás a salvo, si te quedas quieto y prestas atención, todavía se escuchan los pasos en la alfombra y sientes que algo, en algún rincón oscuro de la casa, aún te está observando. Relato número 2. El año pasado, mi esposo y yo fuimos a la Ciudad de México y rentamos un Airbnb en Coyoacán. En las fotos se veía bonito, colonial, con una estética antigua pero bien cuidada. Sin embargo, en cuanto cruzamos la puerta, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire dentro era distinto, denso, como si estuviera cargado de algo que no podíamos ver. El departamento era pequeño, de esos que parece que alguien dejó tal cual antes de morir. Había figurillas de ángeles colocadas estratégicamente en las repisas, como si tuvieran la tarea de vigilar el lugar. Discos viejos de los 60 descansaban sobre un mueble polvoriento, y los cuadros en las paredes parecían pintados por la misma mano, con rostros inquietantes de mirada perdida. La cama, con su cabecera de madera oscura y detalles labrados, evocaba la sensación de estar en la habitación de alguien que nunca se había ido. Desde el primer momento, supe que esa casa tenía historia y que su dueño tal vez aún estuviera ahí. La primera noche, mi esposo durmió del lado de la puerta. Era de madera gruesa, pesada, y yo misma me aseguré de cerrarla bien antes de acostarnos. No quería arriesgarme a despertarme en la madrugada y ver la sala en penumbras. Sin embargo, alrededor de las 3:30 de la madrugada, algo me despertó. Un sonido seco y repetitivo. La manija de la puerta se movía. Contuve la respiración. No era un crujido por la madera vieja, ni el viento. Era el sonido inequívoco de alguien intentando abrirla. Mi esposo seguía roncando, ajeno a lo que sucedía. Con la piel erizada y el corazón golpeando en mi pecho, lo sacudí para despertarlo. Y justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Primero rápido, con la violencia de quien quiere entrar sin permiso, y luego lento, muy lento, como si quisieran asegurarse de que viéramos lo que estaba pasando. El aire cambió, se volvió denso, frío, casi pegajoso. Sentí una presencia en la habitación, algo que no nos quería ahí. Mi esposo se despertó justo cuando la puerta quedó completamente abierta. Miró la oscuridad del pasillo y luego a mí. Murmuró algo incomprensible y, como si nada, se dio la vuelta y volvió a dormir. Yo me quedé paralizada, incapaz de cerrar los ojos. Me sentí observada el resto de la noche. Al día siguiente, sin mencionar lo ocurrido, mi esposo decidió cambiar de lado de la cama. Ahora yo iba a dormir junto a la puerta maldita. Esa noche recé hasta quedarme dormida. Pero eso no fue lo único extraño. Un día, mientras mi esposo usaba su rasuradora eléctrica en el baño, un estruendo nos hizo saltar. El enchufe había salido volando de la pared. No se había caído ni aflojado, sino que había sido arrancado con violencia, como si alguien invisible lo hubiera jalado con furia. Mi esposo, incrédulo, revisó la toma de corriente y no encontró ninguna razón lógica para lo ocurrido. Nos miramos en silencio, pero ninguno quiso decir en voz alta lo que ambos estábamos pensando. No estábamos solos en ese lugar. Cada noche pasaba algo. Sombras en el rabillo del ojo que desaparecían cuando volteábamos a ver. Ruidos en la sala cuando todo estaba en silencio. La sensación de ser observados desde algún rincón oscuro. El ambiente se volvía más pesado con cada anochecer. Terminé rezando cada noche, a pesar de que nunca fui religiosa. Era la única forma en la que lograba dormir, aunque fuera unas pocas horas. Nos fuimos de ese Airbnb
sintiéndonos drenados, con la piel erizada y el miedo aún incrustado en el cuerpo. No sé qué ocurrió ahí, ni quién o qué se quedó atrapado en ese lugar. Pero aprendí algo. Nunca más rentaré un Airbnb en una casa vieja. No vaya a ser que su dueño nunca se haya ido. Relato número 3. Escribo esto más por necesidad de desahogarme que por querer asustar a alguien. En mi familia, los temas sobrenaturales siempre han estado presentes, como una sombra que se alarga con cada generación. Se dice que mi abuelo materno hizo un pacto, y desde entonces hemos vivido cosas que desafían toda lógica. Sin embargo, a mí parece que todo eso me elude. He crecido escuchando relatos de apariciones, de murmullos en la noche, de figuras que se asoman por las ventanas. Pero nunca me ha sucedido nada directamente. Y sin embargo, hay algo en mí que siempre ha sentido que no estoy del todo a salvo. Desde que nací, hubo señales. Mi madre y mis tías aseguran que, cuando era apenas un bebé, las brujas intentaron llevarme. La primera vez fue cuando tenía 6 meses. Mis padres vivían en la casa de mi abuela paterna, en un cuarto construido en la parte trasera del terreno. La casa era pequeña, rodeada de una vasta extensión de tierra que por las noches parecía infinita. El viento se arrastraba entre las ramas secas de los árboles, susurrando con un tono casi humano. Aquella noche, mi madre se despertó de golpe. Un frío inexplicable le recorrió el pecho antes de darse cuenta de que yo no estaba en la cama. Siempre me dormían entre ellos, protegidos por la tibieza de su cuerpo. Pero al palpar la sábana, solo sintió vacío. Entonces gritó: «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». Sus gritos despertaron a toda la casa. Mi padre, mis tías y mis abuelos salieron corriendo, con el miedo corriéndoles por la espalda como una garra invisible. Y ahí estaba yo. Me encontraron acostado en el suelo, justo frente al portón de entrada. Dormido. No lloraba, no parecía herido, pero mi ropa estaba empapada. Me había orinado encima, y aunque nadie vio nada, el aire olía a tierra mojada y a algo más, algo viejo, algo rancio. Algo que no pertenecía a este mundo. Mi abuela fue la primera en hablar. Se lo iban a llevar, pero no lo quisieron porque se orinó. Desde entonces, cada noche me dormían con tijeras abiertas bajo la almohada, con hilos rojos en las muñecas y con oraciones susurradas al oído. A partir de ahí, nunca me dejaron solo al caer la noche. La segunda vez fue peor. Tenía apenas 1 año. Mi madre y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna. Mientras mi madre entraba a dejar algunas cosas, mi tía se quedó conmigo afuera, disfrutando de la brisa fresca de la tarde. Pero entonces las vio. 2 mujeres paradas a lo lejos. Una era anormalmente alta, de casi 2 metros, con un cuerpo tan delgado que parecía que el viento podría romperla. La otra era baja y grotescamente ancha, con un rostro deforme que apenas se distinguía bajo el velo negro que la cubría. Sus siluetas parecían desdibujarse con la luz del crepúsculo, como si el mundo rechazara su existencia. Mi tía sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando escuchó sus voces. «Danos al niño, dánoslo, o sufrirás». Su voz no era humana. Era un murmullo retorcido, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Mi tía quiso moverse, pero sus piernas no respondían. Un peso invisible la sujetaba, tirando de ella. Sintió que algo la jalaba hacia ellas, un poder frío que recorría su piel como garras heladas. Desesperada comenzó a rezar. Sus palabras salieron atropelladas, su respiración entrecortada por el terror. «Padre nuestro que estás en los cielos». Apenas pudo completar la oración cuando un tirón la sacó de su trance. Alguien la había empujado dentro de la casa, cerrando la puerta tras ella con un golpe seco.
Estaba temblando. Sus brazos y piernas estaban cubiertos de rasguños largos y delgados, como si algo con uñas afiladas hubiera intentado aferrarse a ella. «Querían al niño», dijo entre sollozos. «No se los quise dar y me rasguñaron». Después de eso, nunca volvieron a dejarme solo. Nunca más. Al crecer, me contaron estas historias y por años pensé que eran solo exageraciones, una forma de hacerme sentir especial o protegido. Pero con el tiempo entendí que no eran cuentos, eran recuerdos, recuerdos llenos de miedo. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si esa noche no me hubiera orinado? ¿Qué habría pasado si mi madre no se despertaba a tiempo? ¿Y si mi tía no hubiera resistido? Tal vez no estaría aquí para escribir esto. Tal vez, en algún rincón del bosque o en las sombras de algún lugar olvidado, seguiría durmiendo en brazos de algo que nunca debió tocarme. Relato número 4. Siempre he creído que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero una cosa es escuchar historias y otra muy distinta es vivirlas en carne propia. Lo que voy a contar no es producto de la imaginación ni una simple anécdota. Es algo real, algo que todavía sigo experimentando. De niño viví en un pequeño pueblo, donde mis abuelos me criaron con amor y disciplina. Pasé mi infancia entre calles empedradas y árboles frondosos, corriendo por las veredas sin preocuparme por nada más que jugar. Con el tiempo, tuve que irme a la ciudad a estudiar mi carrera, alejándome de la vida tranquila del pueblo. Pero el destino me trajo de vuelta. Ahora estoy aquí, cuidando a mi abuela en sus últimos años, mientras la demencia la consume poco a poco. No es fácil, pero es mi deber. Sin embargo, hay algo más en esta casa, algo que no puedo ignorar. Todo comenzó con ruidos leves en la noche. Un tac-tac, como el sonido de un bastón golpeando el suelo. Al principio, lo atribuía a mi imaginación o al eco de mis propios pasos resonando en la oscuridad. Pero luego vinieron los susurros. Al principio eran tenues, como el roce del viento contra una puerta mal cerrada, pero pronto se hicieron más claros. No eran simples ruidos de la casa asentándose, sino voces. Hemos grabado audios donde se escucha claramente la voz de una mujer y un hombre. No son palabras nítidas, pero se distinguen los murmullos. Un mamá, arrastrado, débil, como si saliera de una garganta ahogada. No hay nadie más en la casa, solo mi abuela y yo, y aún así, las voces siguen ahí. Lo más inquietante es que las cosas comenzaron a moverse solas. Al principio, eran detalles pequeños. La televisión encendiéndose sin razón, mi teléfono prendiendo la pantalla aun cuando estaba suspendido. Pensé que podía ser un fallo del touch, pero no era eso. Luego, lo imposible empezó a ocurrir. Una mesa pesada, asegurada por castillos de construcción y tubos de PVC de 4 pulgadas, cayó sin explicación. No había viento, no había temblores, simplemente cayó. Ayer mismo, un traste de comida de los animales salió disparado de una mesa sin que nadie lo tocara. Con cada noche, la sensación de una presencia se hace más densa. No se trata solo de sonidos o movimientos inexplicables. Es el peso en el ambiente, la forma en que el aire parece volverse más espeso cuando la oscuridad cae sobre la casa. Hay momentos en los que siento que alguien me observa desde la esquina de la habitación, aunque cuando giro la cabeza no hay nada allí. Pero lo más perturbador es la manera en que mi abuela reacciona. A veces habla con alguien invisible, susurra nombres que no reconozco y sonríe a la nada. Hace unos días, al cambiarle la ropa, tomó mi mano con una fuerza que no creí que le quedara y me miró con una claridad aterradora en sus ojos marchitos. «No los provoques», me dijo. Luego, como si nada hubiera ocurrido, volvió a su estado de confusión,
balbuceando palabras sin sentido. Desde entonces, cada noche siento que la casa se contrae a mi alrededor, como si algo esperara en la penumbra, algo que mi abuela puede ver, pero yo no. No sé qué es lo que habita en esta casa. No sé si siempre estuvo aquí o si llegó con los años, con la enfermedad de mi abuela, con la cercanía de su partida. Pero hay algo que tengo claro. No tengo miedo. No puedo tenerlo. Estas cosas sienten el miedo, se alimentan de él. Si me ven dudar, si me ven titubear, pueden volverse más fuertes. Así que sigo con mi vida, ignorando los ruidos, las sombras en los pasillos, los murmullos que me llaman en la noche. No sé hasta cuándo seguirán aquí. No sé si alguna vez encontraré una explicación. Pero mientras sigan en la casa, yo también seguiré aquí, cuidando a mi abuela, enfrentando lo que sea que se oculta en las sombras, sin darles el poder que buscan. Relato número 5. Mi padre y sus amigos, junto con algunos familiares, todos hombres en su mayoría, hacen cada año una caminata a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma, en el Estado de México. La tradición es siempre la misma. Un camión nos deja en un punto donde la carretera prácticamente desaparece y desde ahí emprendemos la caminata. Son muchas horas de recorrido. Empezamos cuando ya oscureció, por ahí de las 8 de la noche. Y casi hasta la medianoche logramos llegar a unas cabañas más adentro en el cerro para descansar antes de seguir al amanecer. Cuando tenía 10 años, mi padre me invitó a ir con ellos. Yo acepté sin dudarlo, emocionado por la aventura y por poder caminar con los adultos. Me sentía importante, como si aquel viaje marcara el paso de la niñez a una especie de rito de madurez. Sin embargo, lo que viví esa noche me dejó marcado para siempre. La caminata comenzó con entusiasmo. Las risas y las conversaciones animadas acompañaban nuestros pasos sobre la tierra suelta. El aire estaba frío pero soportable, y la luz de las lámparas que llevábamos iluminaba el camino serpenteante entre los árboles. Con el tiempo, el grupo fue cayendo en silencios cada vez más largos. El cansancio se acumulaba, y las luces de las lámparas parecían perder fuerza a medida que la noche se hacía más espesa. En ese tramo, la vereda se abrió a una parte plana del cerro, donde casi no había árboles. La luna, inmensa y redonda, bañaba el paisaje con su pálida luz, permitiendo ver las siluetas de los cerros al fondo y la espesura de los árboles cubriendo sus laderas como una muralla oscura. Fue entonces cuando las vi. A lo lejos, en la ladera del cerro, 2 bolas de fuego subían y bajaban, flotaban como si estuvieran vivas. Su movimiento era hipnótico, como si bailaran con una cadencia que solo ellas entendían. Su luz se intensificaba y luego se debilitaba, pulsando como si respiraran. Al principio, creí que era algún tipo de reflejo, pero no había nada que reflejara luz en ese lugar tan solitario. No fui el único que las vio. Uno a uno, los demás se fueron percatando de su presencia. El murmullo de la caminata cesó por completo. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi que varios hombres comenzaban a chiflar fuerte, alertando a los que iban más adelante y a los rezagados detrás de nosotros. Éramos un grupo de más de 25 personas, y aún así, el miedo se sentía en el aire como una presencia invisible. Mi padre, con el rostro tenso, me apretó la mano con fuerza. En ese instante, entendí que aquello no era un simple fenómeno natural. Lo que fuera que brillaba en la ladera del cerro, no debía estar ahí. El ambiente cambió, se volvió pesado, como si la noche misma nos envolviera con un manto de amenaza silenciosa. Entonces, sin previo aviso, los que llevaban cohetes sacaron algunas palomas y comenzaron a lanzarlas en dirección a las luces.
El estruendo rompió el silencio del cerro y en ese momento aquellas bolas de fuego se quedaron inmóviles. Un latido eterno pasó antes de que, de un instante a otro, se apagaran de golpe. La oscuridad se cerró sobre la ladera como si nunca hubieran existido. Nadie dijo nada. El grupo se puso en marcha de nuevo, esta vez con pasos más apresurados. Yo apenas respiraba. Mi padre, sin mirarme, sin decirme nada, mantuvo su mano sobre mi hombro hasta que nos alejamos lo suficiente. Nunca supe qué eran. Brujas, espíritus, algo que no nos quería ahí. Lo único que sé es que después de esa noche, nunca volví a dudar cuando la gente hablaba de lo que se esconde en los cerros. Es la única vez que he vivido algo así, y aunque pasen los años, sigo sin poder olvidarlo. Voy a contar lo que le pasó a mi tía Rosa aquí en Culiacán. Esto fue hace más de 30 años, cuando recién se casó y compró su primera casa. Era una casa amplia, con un bonito patio trasero y suficiente espacio para recibir a sus hermanas, quienes decidieron mudarse con ella por un tiempo. Al principio, todo marchaba bien. Se acomodó con sus muebles, decoró las habitaciones a su gusto y comenzó a hacer de aquel lugar un verdadero hogar. Sin embargo, había un pequeño detalle del que apenas se percató al instalarse. La casa estaba justo al lado del panteón. En un inicio, esto no le preocupó demasiado. Después de todo, la vida continuaba con normalidad y la cercanía de la familia hacía que la casa rara vez estuviera completamente vacía. Sin embargo, había noches en las que se quedaba sola o con una de sus hermanas, y fue en una de esas noches cuando todo comenzó a cambiar. Aquella noche, solo una de sus hermanas se había quedado con ella. La casa estaba en completo silencio, hasta que, poco antes de la medianoche, comenzaron a escuchar ruidos provenientes del piso de abajo. No eran simples crujidos de la madera ni sonidos de la casa asentándose. Era algo más. Se oían pasos firmes, voces murmurando y risas ahogadas, como si en la sala se estuviera celebrando una reunión a la que ellas no habían sido invitadas. Mi tía, intrigada, pensó que quizá algunos familiares habían regresado de una fiesta sin avisar. Se armó de valor y bajó a revisar. Pero cuando llegó a la sala, no encontró a nadie. La casa estaba exactamente como la había dejado. Sin embargo, el ambiente se sentía denso, pesado, como si alguien o algo aún estuviera allí, observándola. Aún así, tratando de no darle demasiada importancia, volvió a la habitación y se acostó. A la medianoche en punto, un golpe seco en la puerta principal la despertó de golpe. Fueron 3 toques firmes, insistentes. Su hermana también lo escuchó. Con el corazón latiéndole en el pecho, se levantaron juntas y, con una mezcla de curiosidad y temor, se acercaron a la puerta. Al abrirla, solo encontraron el vacío. La calle estaba desierta, ni un alma a la vista. El aire nocturno se sentía helado, antinatural para una ciudad donde las noches suelen ser cálidas. Un escalofrío recorrió la espalda de mi tía. Cerraron la puerta de inmediato y se apresuraron a regresar a la habitación, donde pasaron el resto de la noche en vela, escuchando cada pequeño sonido que provenía del interior de la casa. Al día siguiente, mi tía se quedó sola. Aprovechó la mañana para hacer los quehaceres domésticos. Mientras lavaba los trastes, un ruido en la cocina la hizo detenerse. Se quedó quieta, aguzando el oído. Fue entonces cuando vio cómo los cubiertos dentro del escurridor comenzaban a moverse por sí solos. Primero un pequeño tintineo, luego un temblor, hasta que los tenedores y cucharas cayeron al suelo con un estruendo. Los platos vibraban como si alguien invisible los estuviera empujando.
sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Con un grito ahogado, soltó lo que tenía en las manos y salió corriendo a su habitación, donde se encerró por el resto del día, esperando ansiosa el regreso de su familia. Pero lo peor ocurrió más tarde, cuando decidió salir al patio a lavar ropa. Era un patio grande, con un árbol viejo que se erguía justo en la orilla del panteón. Aquel árbol tenía un tronco grueso y retorcido, con ramas que parecían extenderse como dedos huesudos hacia el cielo. Mientras restregaba la ropa en la pila, un sonido la hizo detenerse en seco. «Tss, tss. Rosa, voltea». Era un susurro áspero, gutural, que parecía provenir de entre las ramas del árbol. Se le erizó la piel. Sus manos se quedaron inmóviles sobre la ropa mojada. No quería voltear. No podía hacerlo. «Rosa, voltea, Rosa», insistió la voz, más cerca esta vez. El sonido se filtraba entre el viento, como si la brisa misma le hablara. El miedo la paralizó por unos instantes. Su respiración se tornó errática. Sus piernas comenzaron a temblar. Finalmente, en un arranque de pánico, dejó todo tirado y corrió hacia la casa. Cerró la puerta de un golpe y no salió hasta que finalmente, al caer la tarde, regresaron sus hermanas y su esposo. Cuando se animó a contarles lo que había sucedido, todos se quedaron en silencio, hasta que una de sus hermanas habló. «A mí también se me han movido cosas». Otra agregó: «Yo escuché pasos la otra noche». Nadie había querido decir nada para no asustarla, pero todos habían sentido algo en aquella casa, algo que no estaba dispuesto a dejarlos en paz. Mi tía intentó aguantar unos meses más, pero la sensación de ser observada, de no estar sola, era insoportable. Al final, tomaron la decisión de vender la casa. Tiempo después, los nuevos dueños decidieron derribarla para construir una nueva desde cero, y fue entonces cuando se descubrió un secreto enterrado bajo el árbol. Al cavar para remover las raíces, encontraron una caja de madera enterrada. Dentro había varias monedas de oro antiguo. No era una fortuna descomunal, pero sí lo suficiente para marcar una diferencia en la vida de cualquiera. Mi tía siempre ha dicho que los espíritus intentaban comunicarse con ella, que querían entregarle la caja, que por eso le hablaban, que por eso la llamaban. Pero nunca se atrevió a voltear. Quizás, si lo hubiera hecho, las cosas habrían sido distintas. Quizás, solo quizás, aquellos susurros no eran advertencias, sino un intento desesperado de ser escuchados. Cuando era niña, a veces me quedaba a dormir en casa de mis abuelos. Me gustaba estar con ellos porque me hacía sentir segura. La casa de mis abuelos era grande, de esas casas antiguas con techos altos y muebles de madera pesada. Por las noches, todo se quedaba en completo silencio, excepto por el ruido del viento golpeando las ventanas y el crujido de la madera. Esa noche me metí en la cama con ellos, en medio, bien arropada. Me dormí rápido, sintiéndome protegida. No recuerdo qué estaba soñando, pero sí recuerdo la sensación exacta que me despertó: un jalón en los pies. No fue algo leve, fue un jalón fuerte, con intención, como si quisieran sacarme de la cama. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me quedé inmóvil, tratando de entender qué pasaba. Pensé que tal vez mi abuelo o mi abuela se habían movido y me habían empujado sin querer, pero no, ellos seguían dormidos. Intenté moverme, pero en cuanto me impulsé, sentí otro jalón, más fuerte. Solté un grito ahogado y, por puro instinto, me agarré con todas mis fuerzas de los brazos de mis abuelos. Ese movimiento los despertó de inmediato. «¿Qué pasa?», preguntó mi abuela preocupada. Mi boca estaba seca y sentía el cuerpo petrificado. Volteé y, en la penumbra de la habitación, juro que vi una silueta.
Era una mujer. No distinguía bien su rostro, pero sí la forma de su cuerpo, su cabello largo y oscuro, y encorvada, como si hubiera estado escondida bajo la cama y apenas ahora estuviera saliendo. Me quedé sin aire. «Ahí», señalé con el dedo tembloroso. «Hay alguien, una mujer». Se asomó y me jaló. Mi abuela reaccionó de inmediato. Se levantó con rapidez, fue hacia una mesita donde tenía un frasquito de agua bendita y comenzó a rociarla por toda la habitación, murmurando oraciones. Mi abuelo se sentó en la cama y, aunque siempre fue escéptico con estas cosas, se le notaba la tensión en el rostro. Mi abuela, sin dejar de rezar, salió del cuarto y llamó a mi mamá. En pocos minutos ya me estaban vistiendo para llevarme con una curandera del pueblo. No quería salir de la cama, no quería moverme, pero mi mamá y mi abuela insistieron. En el camino, mientras me abrazaban y me cubrían con una manta, no podía dejar de sentir el escozor en los pies. Como si las manos de aquella mujer siguieran ahí, intentando jalarme. Cuando llegamos a casa de la curandera, una mujer de edad avanzada con ojos pequeños y penetrantes, ella no hizo preguntas. Nos hizo pasar al fondo de su casa, a un cuartito con velas, santos y ramas de diferentes hierbas colgadas en las paredes. Me hizo sentarme en un banco de madera mientras sacaba un puñado de hierbas frescas, las rociaba con un líquido y las sacudía contra mis piernas y mis brazos. El aroma de ruda, pirul y albahaca llenó el aire. Mientras murmuraba oraciones en un tono bajo y pausado, el nudo en mi estómago parecía apretarse más. «Alguien la está llamando», dijo la curandera tras un momento. Mi abuela y mi mamá se miraron entre ellas, angustiadas. «Pero no se la van a llevar», continuó la curandera, con seguridad. «Hay que cerrar ese camino». Entonces me hizo un baño con agua tibia y hierbas, rezó sobre mi cabeza y me hizo tragar un té amargo que me dejó el sabor en la boca por días. Cuando terminó, dijo que ya estaba bien, pero me advirtió que, por ningún motivo, volviera a dormir con los pies descubiertos. Desde entonces, nunca he podido dormir sin taparme los pies. Hasta el día de hoy, no sé quién o qué intentó jalarme aquella noche. No sé si era un espíritu, una bruja o algo peor. Solo sé que, desde que tengo memoria, soy una miedosa de primera, y gracias a Dios nunca me ha pasado nada igual, y espero que así se quede. Verano del 2004. El motor del camión rugía mientras avanzábamos por la carretera Xalapa, Ciudad de México. Era de madrugada, la hora en la que la noche parece más espesa y el cansancio se mezcla con una sensación de irrealidad. El aire dentro del camión olía a sudor, alcohol y un poco de tierra pegada en los tenis. Veníamos de un rave en Boca del Río, agotados, pero con la adrenalina aún recorriendo nuestras venas. La música retumbaba todavía en nuestros oídos y aunque el cuerpo pedía descanso, la mente seguía vibrando con la intensidad de la fiesta. Yo, como siempre, iba pegado a la ventana, dejando que el paisaje nocturno me despejara un poco la mente. Afuera, la carretera se extendía como una vena oscura bajo la luz intermitente de los postes. De vez en cuando, pasábamos por pequeñas comunidades dormidas, con casas desperdigadas y luces tenues que parecían susurrar que el mundo seguía ahí, aunque nosotros nos sintiéramos en otro plano de la realidad. Fue entonces cuando lo vi. En la cima de un cerro a lo lejos, 3 luces flotaban en la oscuridad, una roja, una azul y una verde. No titilaban como lo haría la luz de un avión, ni se movían con la brusquedad de un helicóptero. Permanecían estáticas, formando un triángulo perfecto, como si estuvieran esperando algo. Mi mente intentó encontrar una explicación racional,
pero cuanto más las observaba, más difícil era hallar una lógica que encajara. Parpadeé varias veces, sacudí la cabeza y me tallé los ojos. Estoy bien pedo, pensé. Pero algo en mi instinto me hizo voltear a mi novia, que venía a mi lado. «Checa el cerro», le dije, con la voz aún rasposa por la falta de sueño. «¿Qué chingaos es eso?» Ella giró la cabeza y su reacción fue inmediata. Se aferró a mi brazo y soltó un murmullo ahogado. «No mames, ¿qué es eso?» El murmullo de su voz bastó para alertar a los demás. Pronto, varias personas en el camión comenzaron a asomarse por las ventanas, apuntando, preguntando, gritando. El alboroto creció tanto que el chofer terminó deteniendo el camión en plena carretera. Las luces interiores se apagaron y quedamos en penumbras, solo iluminados por los faros y la luna creciente que colgaba en el cielo. Uno por uno fuimos bajando. Un viento tibio y seco soplaba entre los arbustos al costado del camino. Un par de grillos cantaban a lo lejos, pero fuera de eso, todo estaba en un silencio inquietante. No era el silencio normal de la madrugada, era un vacío absoluto, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Las luces seguían ahí, girando lentamente sobre el cerro, como si nos observaran. Se movían de un lado a otro en un patrón demasiado preciso para ser aleatorio. Por un instante, pensé que podían ser drones, pero en el 2004 esa tecnología no era común, y menos en un cerro alejado en la oscuridad de Veracruz. «Son», alguien intentó decir, pero nadie respondió. De repente, las luces se agruparon, se fusionaron en una sola entidad luminosa, palpitante, como si respirara. La intensidad de su brillo aumentó y, junto con ella, un zumbido leve comenzó a llenar el aire. Era un sonido difícil de describir, un tono grave que parecía resonar dentro de nosotros, vibrando en nuestros huesos. No venía de ninguna parte en específico, sino que parecía envolverlo todo. Se hacía más fuerte, más intenso, hasta que se convirtió en un rugido sordo que amenazaba con tragarnos por completo. Algo se sentía mal, algo nos decía que no deberíamos estar viendo esto. Y entonces, sin advertencia, la luz se disparó a la derecha, dejando un rastro brillante en el cielo. Fue tan rápido que apenas pudimos seguirlo con la mirada. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, cambió de dirección en un ángulo imposible, como si no obedeciera las reglas de la física. La velocidad a la que se movía era indescriptible, más allá de cualquier cosa que hubiéramos visto antes. En cuestión de segundos, desapareció en la negrura del firmamento. Nos quedamos de pie en la carretera, boquiabiertos. Nadie hablaba. Nadie tenía palabras para lo que acabábamos de presenciar. La sensación de irrealidad era tan densa que casi podíamos tocarla. Un par de nosotros volteamos a ver al chofer, como esperando que él tuviera una explicación, pero solo nos miró con los ojos muy abiertos, las manos temblorosas aún aferradas al volante. Finalmente, alguien soltó un nervioso: «Vámonos lejos de aquí». Nadie discutió. Todos subimos al camión en un silencio sepulcral. Algunos intentaron reír nerviosamente, hacer comentarios para aligerar el ambiente, pero la verdad era que nadie sabía cómo procesar lo que vimos. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros sabe exactamente qué fue lo que vimos esa noche en la carretera. No era un avión, no era un satélite, no era algo que pudiéramos encajar en lo que conocíamos del mundo. Y quizás eso era lo más aterrador de todo, la certeza de que, por un instante, habíamos sido testigos de algo que no pertenecía a nuestra realidad. Hace como 1 año y medio,
Estábamos en la casa de un compa tomando y escuchando música. Éramos 4, porque su carnal todavía no llegaba. Se suponía que vendría más tarde, así que lo esperábamos para que se uniera. Estábamos en el patio trasero, con la bocina a buen volumen y la hielera a un lado. Ya era como las 3 de la mañana cuando vimos que se prendió la luz del cuarto del hermano de mi compa. Su ventana daba justo al patio, lo notamos. Hasta vimos la sombra de alguien moviéndose dentro. Obvio, pensamos que ya había llegado, que andaba guardando sus cosas o algo, y que en cualquier momento bajaría con nosotros. Pero nunca bajó. Dijimos, este güey seguro se quedó dormido y seguimos en lo nuestro. Como a las 5 de la mañana nos ganó el sueño y nos metimos a dormir. Al otro día nos despertamos como a la 1 de la tarde con la idea de ir al mercado. Seguíamos pensando que su hermano estaba en su cuarto, dormido. Tocamos la puerta, pero nada. Entonces él abrió, y en cuanto lo hizo, olimos algo como a basura podrida, algo que de plano no tenía sentido. El cuarto estaba vacío, no había nadie. Nos sacamos de onda porque estábamos seguros de que lo vimos llegar. Para despejar dudas, le escribimos, pero no respondía, así que le marcamos. Y ahí vino lo más raro. La llamada entró y escuchamos su celular sonar dentro del cuarto. Lo buscamos y lo encontramos, pero no donde esperarías. Estaba debajo de la cama, en una caja negra, rodeado de un chingo de plumas de gallina o gallo. ¿Quién sabe? Algo bien raro. Cuando lo desbloqueamos, se nos puso la piel de gallina. Había fotos en la galería, fotos de nosotros en el patio, tomadas desde la ventana del cuarto, en la madrugada. Ahí fue cuando el celular sonó otra vez. Era una llamada. Él contestó y se puso pálido. Era su hermano. Nos estaba llamando desde el hospital. Nos dijo que había tenido un accidente el día anterior. Entonces, ¿a quién vimos en su cuarto? Esta historia me pasó cuando tenía como 14 años. Era una de esas noches en las que me quedé hasta tarde jugando en la computadora. No recuerdo bien la hora, pero todos en casa estaban dormidos. Lo único que iluminaba el cuarto era el brillo pálido del monitor. Estaba completamente en el juego. Mis dedos sobre el teclado, mis ojos a la pantalla, hasta que, por alguna razón, sentí la necesidad de levantar la mirada. Fue ahí cuando la vi. Una sombra gigante, negra, que llegaba hasta el techo. No tenía rostro, ni ojos, ni extremidades. Solo una forma oscura, como un enorme fantasma cubierto con una sábana, una silueta imponente. No hacía ningún ruido, solo me observaba. Siempre he sido medio escéptico con esas cosas, así que lo primero que pensé fue que era mi imaginación. Un truco de la vista, un reflejo extraño, quizás sea cansancio. Bajé la mirada, me froté los ojos y volví al juego. Pero cuando volví a voltear, y seguía ahí. El aire en la habitación se sentía más pesado. Mi respiración se volvió más rápida y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté encontrarle una explicación lógica. Tal vez era la forma de algún mueble, tal vez mi mente estaba distorsionando las sombras. Pero número. Aquello tenía una presencia, una quietud antinatural. Algo en su simple existencia me hacía sentir que no pertenecía a este mundo. Así estuve un rato, volteando con la esperanza de que desapareciera, pero no pasó. Ahí seguía, inmóvil, sin moverse ni un milímetro. Me quedé completamente paralizado, con el corazón latiéndome en los oídos. Normalmente, cuando ves algo raro, es cuestión de segundos antes de que se esfume, antes de que tu cerebro lo descarte como una ilusión. Pero esto no. Esto era real y se quedaba ahí, a solo unos metros de mí, como si estuviera esperando algo. Mi mente se debatía entre dos opciones.
ignorarlo y pretender que no estaba ahí o salir corriendo. Pero algo dentro de mí me decía que si me quedaba quieto por demasiado tiempo, algo peor iba a pasar. No sé cómo reuní el valor suficiente, pero en un movimiento brusco me levanté de la silla y corrí a mi cama. Me metí debajo de las cobijas, como si la tela pudiera protegerme de lo que fuera esa cosa. Mi respiración era entrecortada, y aunque cerré los ojos con fuerza, no podía dejar de sentir su presencia, como si estuviera justo al lado de mí, esperando a que volviera a mirar. No sé cuánto tiempo pasó. El miedo me agotó tanto que, eventualmente, me quedé dormido. A la mañana siguiente, la habitación estaba vacía, todo normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo sé lo que vi. No fue una sombra cualquiera, no fue un reflejo ni un efecto del sueño. Esa cosa estaba ahí, en mi cuarto, mirándome, esperando algo. Hasta el día de hoy, no le encuentro explicación. No sé si fue mi mente jugándome una mala pasada o algo más, pero si alguien tiene una respuesta lógica, me encantaría escucharla. Tengo un recuerdo difuso de cuando era muy niño, quizá de 4 años o menos. Es de esas memorias que parecen sueños, envueltas en una neblina espesa de incertidumbre, pero que se sienten demasiado reales como para ser descartadas como meras fantasías infantiles. No sé si fue una visión o algo más, pero la sensación que me dejó nunca desapareció del todo. Recuerdo estar en la sala de mi casa. Era de noche, y las sombras de los muebles se alargaban con la tenue luz de una lámpara. Sentía el aire pesado, como si algo invisible flotara en la habitación. Y entonces lo vi. Frente a mí, de pie en medio de la sala, había un hombre, o lo que quedaba de él. Su silueta era inconfundible, pero donde debería estar su cabeza, solo había un vacío imposible. No hablaba con palabras, pero sus manos se movían con urgencia, describiendo formas en el aire. Gestos que no comprendía. No sentí miedo en ese instante, solo una extraña confusión. Algo dentro de mí me decía que debía correr, que tenía que buscar a mis hermanos, y estoy seguro de haberlo hecho. Sin embargo, lo que sucedió después no encaja con mi recuerdo. Me encontraron, sí, pero no en su cuarto, como yo creía. Estaba de nuevo en la sala, inmóvil, con la mirada clavada en una esquina vacía. Me dijeron que intentaron llamarme varias veces, que incluso me sacudieron, pero yo no reaccionaba. Solo después de un rato, como si despertara de un trance, parpadeé y volví en mí. Me preguntaron qué había pasado, por qué me había quedado ahí, pero no supe qué responder. El recuerdo del hombre sin cabeza se había vuelto difuso, como si algo lo empujara al rincón más lejano de mi mente. No lo mencioné durante años, convenciéndome de que solo había sido un mal sueño, hasta que, mucho tiempo después, cuando ya era más grande, escuché a mi familia contar algo que me hizo dudar de todo. Me enteré de que, cuando construyeron la casa, al excavar para hacer los cimientos y el aljibe, encontraron algo inesperado. Una especie de tumba familiar, un pasillo subterráneo donde cuerpos antiguos descansaban a los costados, alineados con un orden que parecía ritual. Nadie supo quiénes eran ni desde cuándo estaban allí. Solo se decía que, por respeto o por miedo, no se habló demasiado del hallazgo. Desde que supe esto, la imagen del hombre sin cabeza volvió a mi mente con una nitidez aterradora. Ya no era un recuerdo borroso de la infancia, sino una escena que cobraba un significado nuevo, más oscuro. A veces me pregunto si realmente corrí aquella noche o si solo lo imaginé. Si acaso en lugar de huir, me quedé allí, atrapado en una conversación silenciosa con algo que los demás no podían ver. O tal vez,
Alguien, desde ese pasillo oculto bajo nuestros pies, intentaba desesperadamente que lo viera. Soy de un pequeño pueblo en el sur de Veracruz, un lugar rodeado de campos interminables y caminos de tierra que se vuelven lodazales cuando llueve. En mi infancia, el tiempo parecía avanzar más lento, marcado por el canto de los gallos al amanecer y las noches iluminadas por la luz amarilla de los faroles viejos. En este rincón del mundo, las historias de aparecidos y sucesos extraños eran parte de la vida diaria, contadas con la naturalidad con la que se habla del clima o de las cosechas. Pero entre todas las leyendas que susurraban los ancianos en las reuniones familiares o alrededor de una fogata, había una que generaba más miedo que cualquier otra, la de la mujer vestida de rojo. No era un simple cuento para asustar a los niños. Nadie la mencionaba a la ligera. Se decía que aparecía en los campos, entre los matorrales o en los senderos polvorientos, flotando sobre la hierba sin llegar a tocar el suelo. Algunos la describían como una figura etérea, una silueta con un vestido rojo largo y brillante, casi de fiesta, pero había algo en su presencia que helaba la sangre. Lo que más aterraba, sin embargo, era la forma en que algunos aseguraban haberla visto, envuelta en llamas, un fuego que no la consumía, sino que parecía ser parte de ella. Una llama viva que danzaba a su alrededor, iluminándola como una aparición salida del infierno. Los viejos del pueblo advertían que cualquiera que la viera estaba condenado a la desgracia. No importaba si solo la mirabas de reojo o si tuviste la mala fortuna de encontrarte con su mirada directamente. Siempre traía algo malo consigo. Después de un avistamiento, ocurrían desgracias inexplicables, cosechas que, de la noche a la mañana, se pudrían en los campos sin razón aparente, animales que amanecían muertos, sin heridas. Como si simplemente su vida se hubiera apagado en un instante, o personas que enfermaban sin que los doctores encontraran explicación y jamás volvían a ser las mismas. Sobre su origen había muchas versiones. Algunos creían que era el espíritu de una mujer condenada, alguien que había sufrido una muerte injusta y ardía eternamente por el odio y el dolor que la consumieron en vida. Se hablaba de una joven hermosa a la que acusaron de brujería y que, según la historia, fue quemada viva por miedo o ignorancia. Otros, sin embargo, decían que no era un alma en pena, sino algo peor, el mismísimo diablo tomando forma humana para atraer a los curiosos y condenarlos con su presencia. Lo cierto es que nadie quería averiguar la verdad por su cuenta. En el pueblo se tenía la costumbre de no hablar de ella después del anochecer. Era casi un tabú. Se creía que pronunciar su existencia en la oscuridad podía invocarla, como si su nombre flotara en el viento y llegara hasta donde ella estuviera, llamándola. Solo de día, bajo la seguridad del sol, los ancianos se atrevían a compartir sus advertencias, siempre con un tono de seriedad que hacía imposible descartarlas como simples cuentos. Yo nunca la vi con mis propios ojos, pero recuerdo el miedo en los rostros de los adultos cuando alguien aseguraba haberla visto. Era un temor genuino, el tipo de miedo que se aferra a los huesos y no desaparece con la edad. Con el paso de los años, muchos de los que contaban estas historias ya no están. Pero incluso hoy, de vez en cuando, alguien jura haberla visto en la lejanía, entre la brisa caliente de las noches sin luna. Dicen que su vestido brilla en la oscuridad y que su fuego se mece con el viento sin quemar nada a su alrededor. Pero lo peor, lo que hace que la piel se erice y el aire se sienta pesado, es que cuando se acerca, no se escucha ni un solo ruido.
ni el crujir de la hierba bajo sus pies, ni el silbido del viento, ni siquiera el chisporroteo del fuego que la rodea. Solo un silencio absoluto. Un vacío en el que todo parece detenerse por un instante eterno, hasta que ella desaparece, dejando tras de sí la certeza de que, tarde o temprano, volverá a aparecer. Viví en una zona que siempre consideré tranquila. No era el tipo de barrio donde pasaban cosas fuera de lo común, o al menos eso creía. Pero hace algunos años tuve un encuentro en la madrugada que me dejó inquieto durante mucho tiempo. He trabajado de noche durante años, así que estaba acostumbrado a volver a casa cuando la ciudad dormía. Esa noche no fue diferente. Un compañero de trabajo me dejó en un punto cercano a mi casa, justo en su ruta, y me bajé del auto como siempre. Pero apenas mis pies tocaron el suelo, sentí algo extraño. Una incomodidad sutil pero persistente, como si algo en el ambiente estuviera mal. Era una sensación que no podía explicar del todo, pero la conocía bien, la sensación de estar siendo observado. La avenida estaba desierta, iluminada solo por unas cuantas farolas parpadeantes. A una calle de distancia estaba una gasolinera, con su luz blanca y fría rompiendo la oscuridad. Para llegar a mi casa, debía cruzar la avenida y recorrer un par de calles más. Una de ellas era particularmente solitaria, un camino con parques a los costados donde el alumbrado público rara vez funcionaba. La única luz visible estaba más adelante, proveniente de la fachada de una escuela y de la ventana de un señor que siempre madrugaba para vender jugos y tortas. Pero esa madrugada, algo estaba diferente. La ventana del señor seguía apagada. Me detuve en la acera, observando el parque. De un lado había bancas techadas y del otro una cancha de básquetbol rodeada de árboles. No debía ser un lugar amenazante, lo había cruzado tantas veces antes, pero esa noche, algo en la forma en que las sombras se distribuían entre los árboles me hizo dudar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fijé la vista en la cancha, intentando descifrar qué era lo que me inquietaba. Por momentos, creía distinguir siluetas entre la penumbra, figuras que parecían moverse entre los árboles. No podía ver sus rostros, solo manchas oscuras que se deslizaban con un ritmo extraño, como si me observaran desde la distancia. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que solo eran ramas movidas por el viento o sombras proyectadas por la escasa iluminación. Pero las sombras no deberían moverse así. Esperé, inmóvil, por lo que me pareció una eternidad. Mi corazón latía con fuerza, pero no me atrevía a caminar. No quería arriesgarme a cruzar cerca de la cancha. ¿Y si realmente había alguien ahí? ¿Y si no era un simple grupo de jóvenes vagando a esas horas? Entonces, sin previo aviso, las sombras comenzaron a moverse más lejos, ya sin esconderse tanto. Fue en ese momento cuando una luz rompió la penumbra. La ventana del señor de los jugos se encendió como una señal en medio de la noche. No lo pensé dos veces. Me aseguré de tener las llaves en la mano y crucé el parque, pegándome al lado contrario de la cancha, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, todavía con la piel erizada, le conté lo sucedido a un familiar. Intenté restarle importancia, diciéndome a mí mismo que tal vez solo era paranoia. Fui a dormir tratando de dejar el asunto atrás. Pero al mediodía, mi familiar me despertó con urgencia. Tenía en sus manos un periódico local, uno de esos que exageran las noticias para vender más ejemplares. Aún así, la imagen en la portada y el titular me dejaron helado. En la cancha donde había visto aquellas sombras, habían encontrado un cadáver quemado. El cuerpo estaba tan calcinado que no podían determinar si era hombre o mujer.
No podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Eran esas sombras parte de lo que había sucedido? Había sido testigo de algo sin darme cuenta. Me estremecía la idea de que, si hubiera tomado otra decisión esa noche, tal vez habría terminado demasiado cerca de lo que ocurrió. Los rumores no tardaron en esparcirse entre las familias del barrio. Días después, supe algo aún más perturbador. Un amigo de mi primo estuvo ahí. No solo estuvo cerca, él vio lo que pasó. Esa misma noche, volvía borracho de una fiesta. No encontró transporte público y decidió que lo mejor era dormir un rato en un vehículo abandonado. La combi en la que se metió estaba justo del lado opuesto de la cancha, con vista a una cancha de fútbol rápido. A mitad de la madrugada, los gritos lo despertaron. Al principio pensó que se trataba de una pareja aprovechando la oscuridad, pero cuando se asomó por la ventana del vehículo, vio algo que lo paralizó. Las siluetas estaban allí. Eran varias, y rodeaban a alguien. No sabe si gritó o no, pero en cuanto hizo ruido, escuchó algo que lo aterrorizó aún más. Uno de ellos lo vio. Y entonces, una voz salió de entre las sombras. No era un susurro ni un grito desesperado. Era una orden. «Ahí hay otro. Vayan por él». El miedo lo tomó por completo. Sintió un impulso primitivo, instintivo, y sin pensarlo 2 veces salió disparado de la combi. Corrió con todas sus fuerzas sin mirar atrás, sin detenerse ni un segundo. No paró hasta llegar a una avenida grande, hasta que sintió que estaba lo suficientemente lejos de la cancha como para no ser alcanzado. No es una historia de fantasmas ni de apariciones, es algo mucho peor. El hecho de haber estado tan cerca de algo tan aterrador en una zona que siempre había sido tranquila me dejó marcado. Cada vez que paso por ahí de día, miro la cancha de reojo, y cada vez que lo hago, no puedo evitar pensar en las sombras moviéndose entre los árboles y en aquella sensación de ser observado aquella madrugada. Me pregunto qué habría pasado si la ventana del Señor no se hubiera encendido en el momento justo. A inicios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, en Puebla. No conocía mucho sobre el lugar, pero la persona que me contactó para el trabajo también se encargó de conseguirme hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Era un edificio antiguo, con una fachada de piedra que, aunque bien conservada, dejaba ver su edad en cada grieta y en el desgaste de sus muros. Al principio, todo fue completamente normal. Llegué, me instalé y pasé los primeros días sin inconvenientes. Las habitaciones eran sencillas, con muebles de madera oscura y una iluminación tenue que daba un aire nostálgico al lugar. Durante las noches, el hotel era inusualmente silencioso. No había el típico murmullo de huéspedes caminando por los pasillos, ni el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Me pareció extraño, pero lo atribuí a la tranquilidad del pueblo. Pero en la tercera noche, algo ocurrió. Recuerdo haberme acostado tarde, repasando algunas notas del curso antes de apagar la luz. Me dormí sin problemas, pero en algún punto de la madrugada desperté, o al menos eso creí. En la penumbra de la habitación vi claramente cómo la puerta se abría sin hacer ruido. No fue un movimiento brusco ni un golpe de viento, sino algo lento, deliberado. Mi respiración se detuvo por un instante. Había alguien ahí. Era una presencia, una silueta apenas distinguible en la oscuridad. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba observando. Lo más extraño es que, en ese instante, una sensación extraña se apoderó de mí, la certeza de que conocía perfectamente esa habitación. Como si no fuera la primera vez que estaba ahí, como si hubiera pasado años en ese mismo lugar, aunque sabía que eso era imposible.
Observé con horror cómo aquella figura se acercaba lentamente a mi cama. Sentí el colchón hundirse bajo un peso invisible cuando subió por mis pies, avanzando poco a poco sobre mí. Mi cuerpo no reaccionaba. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa, pero el miedo me paralizaba. En un esfuerzo desesperado, reuní todas mis fuerzas y giré hacia la izquierda, buscando el interruptor de la luz. Apenas mis dedos rozaron el apagador, desperté. Pero no fue un despertar normal. No sentí el alivio de alguien que sale de un sueño perturbador. Fue como si hubiera caído de golpe en mi propio cuerpo, como si me hubieran arrancado de otra realidad y devuelto bruscamente a la habitación. Me senté en la cama, respirando con dificultad, con la piel erizada y el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor. Todo estaba en orden. La puerta seguía cerrada. No había señales de que algo hubiera ocurrido, y sin embargo, la sensación de que alguien había estado ahí permanecía conmigo. A la mañana siguiente, aún con la mente nublada por lo sucedido, decidí compartir mi experiencia con algunos profesores con los que ya había hecho amistad. Esperaba que se rieran, que lo tomaran como un simple mal sueño o que intentaran tranquilizarme con explicaciones lógicas. Pero su reacción fue completamente distinta. Se miraron entre ellos en silencio, como si mi relato confirmara algo que ya sabían. Finalmente, uno de ellos habló, con un tono casi solemne. Lo que te pasó tiene sentido. Intrigado, les pedí que me explicaran. Fue entonces cuando me contaron lo que muchos en el pueblo conocían sobre la fuente. Según ellos, y más tarde confirmado por algunos trabajadores del hotel, el edificio había sido, en el pasado, una vieja hacienda con una historia oscura. Se decía que un general había vivido ahí con su esposa, pero que en un arranque de celos y venganza, después de descubrir que lo engañaba con uno de los trabajadores, ordenó una ejecución brutal. Mandó decapitar al hombre y, en un acto aún más macabro, hizo que las cabezas de ambos fueran colgadas en los barrotes de una ventana como advertencia. Nunca corroboré la historia, pero lo inquietante era que varias personas coincidían en esa versión. Lo peor es que no era raro que pasaran cosas extrañas en el hotel. Me contaron que los objetos solían moverse de lugar sin explicación, que las sillas y mecedoras se balanceaban solas y que por las noches se escuchaban murmullos en los pasillos. No murmullos cualquiera, sino voces susurrando cosas incomprensibles, como si alguien estuviera conversando en otra habitación, pero sin que nadie estuviera allí. Después de escuchar todo eso, supe que no iba a arriesgarme a vivir otra experiencia similar. Durante las siguientes 2 noches dormí con la luz encendida y con la televisión en volumen bajo, solo para sentir que no estaba completamente solo en esa habitación. Afortunadamente, terminé mis cursos y pude dejar atrás esa extraña experiencia. A veces, cuando pienso en lo que ocurrió, me pregunto si realmente fue un sueño o si, de alguna manera, la historia del hotel sigue repitiéndose en las sombras de sus habitaciones. Cuando me casé, mi esposa y yo nos mudamos a un departamento pequeño. Nos gustaba la idea de empezar desde cero, de convertir ese espacio en nuestro hogar. Pensamos que la sensación de frialdad en el lugar se debía a que había pocos muebles y que, al haber sido remodelado, aún no tenía vida. En esos primeros días, solo contábamos con lo básico: sala, comedor, refrigerador, estufa y nuestra recámara. Poco a poco fuimos amueblando, llenando el espacio con nuestras cosas, pero la frialdad nunca desapareció. Al principio, escuchábamos crujidos y los atribuíamos a la tubería o a la estructura del edificio.
Era un lugar viejo después de todo, y esos sonidos eran normales. Pero con el tiempo, los ruidos empezaron a sentirse más claros y difíciles de ignorar. Golpes en las puertas, pequeños golpes en los muebles o en las paredes, ruidos en la cocina como si alguien estuviera moviendo los platos. No les dimos importancia al principio, pero la sensación de ser observados comenzó a ser cada vez más fuerte. Muchas veces, estando solos en el departamento, sentíamos como si alguien estuviera parado detrás de nosotros o nos estuviera mirando desde alguna esquina oscura. Conforme pasaron los meses, las cosas se pusieron peor. No solo eran los ruidos, sino que empezamos a notar que pequeños objetos se movían de lugar. Al principio, creímos que era simple distracción. Un libro que habíamos dejado en la mesa del comedor aparecía en otro sitio. Un plato que estaba en el fregadero terminaba en la barra, y algunas veces las luces parecían apagarse o encenderse por sí solas. Nada demasiado alarmante, pero lo suficiente para hacernos dudar de nuestra propia memoria. Luego vinieron las discusiones. Mi esposa y yo empezamos a pelear por cosas sin sentido. Nos irritábamos con facilidad. El ambiente se sentía pesado. Era como si algo estuviera metiéndose entre nosotros, sembrando discordia de manera silenciosa. No podíamos explicar por qué nos sentíamos tan alterados todo el tiempo, pero las peleas se volvieron una constante. Pasamos de ser una pareja feliz a sentirnos agotados y malhumorados sin razón aparente. Fue entonces cuando decidimos llamar a un sacerdote para que bendijera el departamento. El ritual nos tranquilizó por unos días, pero la paz no duró mucho. Los golpes en las puertas regresaron, la sensación de presencia se intensificó y los objetos continuaron moviéndose por su cuenta. Lo más inquietante era que ya no solo sentíamos una presencia en casa, sino que a veces en el silencio de la madrugada escuchábamos murmullos como si alguien estuviera hablando en otra habitación. La sensación de frío se volvió insoportable y mi esposa incluso comenzó a enfermar con frecuencia. Algo no estaba bien en ese departamento. Desesperados, decidimos contarle a la madre de mi esposa lo que estaba pasando. Ella nos escuchó con seriedad y nos dijo que haría algo al respecto. Días después, llegó con personas especializadas en limpias y rituales más fuertes que la bendición del sacerdote. No sé exactamente qué hicieron ni qué encontraron, pero después de esa limpieza, todo cambió. Nos indicaron que, para asegurarnos de que nada volviera, debíamos dejar una Biblia abierta y una cruz en uno de los baños, que habíamos convertido en bodega. Así lo hicimos y, durante 3 años, no movimos nada de su sitio. Desde entonces, nunca volvimos a experimentar nada extraño. El ambiente en el departamento cambió por completo. La frialdad desapareció, los ruidos cesaron y nuestras peleas se desvanecieron como si nunca hubieran ocurrido. Era como si el lugar hubiera sido liberado de algo que no nos quería ahí. A veces, aún me pregunto qué era lo que habitaba en ese espacio antes que nosotros. ¿Era solo una energía negativa, un espíritu atrapado o algo peor? Nunca lo sabremos con certeza. Lo único que sé es que logramos recuperar nuestro hogar antes de que fuera demasiado tarde. Esto lo estoy escribiendo porque todavía no le encuentro explicación a lo que pasó, aunque igual puede que ustedes sí. Me animé a compartirlo aquí en Reddit, porque siempre me ha gustado leer historias paranormales, aunque sinceramente no soy de los que creen en esas cosas, o al menos no lo era. Para darles contexto, esto sucedió hace un par de años. Yo vivo en la ciudad, pero mis abuelos viven en uno de los tantos pueblitos que rodean Teotihuacán. No voy a decir cuál exactamente, por respeto a la gente de allá. Es un lugar muy tranquilo,
Casi todos se conocen entre sí, y aunque ya hay celulares e internet, todavía se conservan muchas costumbres de antes. Yo solía ir a visitarlos de vez en cuando, sobre todo en vacaciones o puentes largos. Ese fin de semana me quedé a dormir en su casa. Es una construcción vieja, de adobe, con un gran patio al fondo. Como en la mayoría de esos pueblos, en la noche casi no se escucha nada más que los grillos, algún perro ladrando a lo lejos y, si es temporada, los cohetes de alguna fiesta patronal. Pero esa noche fue distinta. De la madrugada, cuando me despertó un sonido que no me dejaba en paz. Al principio pensé que lo estaba soñando, pero no, era un galope. Un caballo, claramente, corriendo por la calle empedrada frente a la casa. No iba lento, era un galope fuerte, parejo, como si alguien lo llevara con fuerza. Pensé que tal vez un caballo se había soltado o algo así, pero no escuché ningún relincho, ni gritos, ni nada más, solo el tac-tac-tac seco y constante, alejándose en la distancia. Lo raro es que nadie en su sano juicio saca un caballo a galopar a esa hora, y mucho menos en un pueblo donde ni hay alumbrado en todas las calles. Me levanté, fui a la ventana y aunque no vi nada, porque estaba oscuro como boca de lobo, el sonido fue tan claro como si lo tuviera enfrente. Me quedé parado ahí un rato, esperando volver a escucharlo, pero no volvió. Lo único que sentí fue un frío raro, no por el clima, sino de esos momentos donde no sabes por qué te sientes inquieto. Me regresé a la cama, pensando que tal vez lo había imaginado. No quise decirle nada a mis abuelos en ese momento, para no parecer loco. Lo curioso es que en los días siguientes, mientras todavía estaba de visita, me enteré que un vecino, uno de los más viejitos del pueblo, falleció de un infarto. Nadie lo esperaba, decían que estaba bien, aunque ya estaba grande. Fue justo esa misma semana. Cuando lo comenté con uno de mis primos que vive allá, me soltó algo que me dejó helado. «Ah, entonces sí lo escuchaste», me dijo. Yo me saqué de onda y le pregunté a qué se refería, y fue cuando me explicó lo del jinete de la muerte. Según él, cada que alguien va a morir en el pueblo, se escucha el galope de un caballo en la madrugada. No siempre, pero sí en muertes repentinas, como accidentes o infartos, y que los viejitos del pueblo lo tienen bien presente desde hace muchos años. Obviamente me reí, le dije que seguro fue un caballo suelto o que algún borracho se le ocurrió salir montado, pero mi primo me miró serio. Me dijo que eso no era normal, que a él le había tocado escucharlo 2 veces y que ambas veces alguien del pueblo murió esa misma semana. Desde entonces me quedé con esa duda. No quiero decir que creo en eso, pero tampoco tengo una explicación. Lo único que sé es que lo escuché y que después alguien murió. A lo mejor fue coincidencia, o a lo mejor en esos pueblos hay cosas que uno no entiende y que simplemente pasan. Si alguien por aquí ha escuchado algo parecido, estaría bueno leerlos. Porque hasta la fecha, cada vez que voy de visita, duermo con la ventana cerrada y trato de no pensar en el sonido de ese galope solitario. Te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie, mijo. Me dijo mi abuelo luego de que mis primos y mis hermanos pequeños vayan a la cama. Como yo era el único mayor, el abuelo me dijo que me contaría una antigua historia suya. Fue hace ya tantos años que hasta el camino por donde pasaba ya ni existe. Lo borraron cuando metieron la autopista nueva. Pero en esos tiempos uno andaba con su carreta de un lado pa'l otro, jalada por mis 2 burritos cargando leña, maíz o lo que se ofreciera en el pueblito. Siempre pasaba por ese tramo de terracería entre cerros y árboles. Era solitario, pero bonito, y fue ahí donde la vi por primera vez.
Estaba parada a la orilla del camino justo cuando el sol se estaba metiendo. Llevaba un vestido blanco, sencillo, con una trenza larga cayéndole por el hombro. No parecía de por aquí. Yo me paré sin pensarlo mucho. Se veía tan tranquila y traía una cara que no sabía si estaba triste o cansada. ¿Va para San Lucas?, me preguntó. Pues sí, pero solo hasta el cruce. Ahí me desvío a la barranca, le dije. Ahí está bien. Se subió a la carreta sin más. No habló mucho. Solo me dijo que su casa quedaba por ahí, entre el monte. Yo no conocía ninguna casa por ese rumbo, pero no quise parecer chismoso. Así fue la primera vez, y luego la segunda, y luego otra más. Siempre estaba ahí, como si me esperara. A veces con un suéter, otras con una canasta. Siempre con esa mirada calmada que me dejaba pensando todo el día. Pasaron los meses y yo ya esperaba verla. Me ponía nervioso si no aparecía. Le empecé a llevar pan, un atole, cosas sencillas. Ella a veces me aceptaba algo, a veces no. Y cuando sí, me sonreía bonito. Pero había algo raro, mijo. Algo que no sabía explicar. Una vez le pregunté que de dónde era exactamente y me contestó, de aquí, donde los caminos se cruzan. Otra vez le pregunté si tenía familia y solo dijo, todos se han ido, pero yo me quedé. Eso me puso la piel chinita, pero igual seguía viéndola, hasta que un día me tocó verla de noche. No era mi hora de pasar por ahí, pero se me hizo tarde en la cosecha y me agarró la oscuridad. Y ahí estaba ella, parada, igual que siempre, pero su vestido parecía más largo, más suelto, casi flotando. Cuando la luz de mi lámpara la tocó, te juro que sus ojos se veían distintos, como si no fueran ojos de persona. No se subió esa vez, solo me miró, y yo seguí de largo, haciéndome el que no la había visto. Esa noche no dormí. A la semana siguiente, ella volvió a estar ahí, como si nada, como si no me hubiera dejado temblando. Me saludó igual, con esa voz suave, pero yo ya no podía mirarla igual. Así que le mentí. Le dije que ya no pasaría más por ese camino, que me iba pa otro rumbo, a trabajar en otro lado. No fue verdad. Seguí pasando por ahí, pero más temprano. A veces cambiaba la ruta nomás por no verla, y funcionó. Nunca más la volví a ver. Años después me enteré que ese tramo tenía fama de raro, que otros también habían visto a una mujer por ahí, y que algunos le decían la moza del cruce. Unos juraban que era bruja, otros decían que era un alma en pena, esperando a que alguien la llevara a su casa, que ya no existe. Pero yo no sé qué era, ni quiero saber, solo sé que nunca me dijo su nombre. Y gracias a Dios, yo nunca le dije el mío, porque si ella era lo que muchos dicen, el nombre es lo que te amarra, y yo, a pesar de todo, me salvé. Seré breve. O bueno, eso pensaba cuando empecé a escribir esto, pero hay cosas que por más que uno quiera dejar atrás, se quedan ahí, estancadas en la cabeza. Desde que tengo memoria, en mi cuarto siempre se sintió raro. Nada fuera de lo común si lo ves de fuera. Paredes blancas, cama individual, ropero viejo, un par de pósters mal pegados. Pero había algo en la atmósfera, sobre todo en las madrugadas. El tipo de silencio que hace ruido. No sabría decir con exactitud cuándo empezó todo, solo sé que una noche lo vi, parado en la esquina del cuarto, junto a la puerta, alto, flaco, con una gabardina oscura y un sombrero que le cubría casi todo el rostro. Nunca le vi la cara, nunca hizo nada más que quedarse ahí, viéndome. Al principio me dio miedo. Me tapaba hasta la cabeza y cerraba los ojos como si con eso pudiera desaparecer, pero con el tiempo me acostumbré. Eso es lo más jodido, creo, que uno se acostumbre a dormir sabiendo que alguien o algo te observa desde la sombra. No era cada noche, a veces pasaban semanas sin verlo,
pero siempre volvía, siempre al mismo rincón, siempre callado. Intenté de todo: oraciones, poner una cruz, dejar la luz encendida, hasta poner música para dormir. Nada servía, y si lo ignoraba, ahí seguía, inmóvil, como esperando algo. Aparte de eso, había otra cosa, algo que no solo me pasó a mí, sino también a mis hermanos. Se escuchaban cadenas, en el techo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado allá arriba. No una vez, muchas veces, a diferentes horas, pero casi siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. Mi familia decía que tal vez era algún animal o el viento moviendo cosas, pero yo sabía que no. Era un sonido muy claro, metálico, repetitivo, como si alguien arrastrara cadenas con toda la intención de que se escuchara. Una noche me harté. Eran como las 3:30. Escuché de nuevo ese sonido y me levanté. Agarré el machete que mi papá siempre tenía junto a la puerta. Vivimos en una colonia donde no está de más tener uno, y subí a la azotea. La noche estaba callada. No había viento. No se escuchaban perros. Solo ese silencio que no te deja pensar bien. Caminé despacio, con el machete en la mano, alumbrando con la linterna del celular. Revisé cada rincón de la azotea y nada. Regresé al cuarto sin decirle nada a nadie. Me dormí con la idea de que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Pero claro, los ruidos volvieron. Una y otra vez. Y la sombra también. A veces pasaban meses sin que ocurriera nada, pero siempre regresaban, como si me estuvieran esperando. Lo más cabrón es que no solo yo lo vi. Una vez, mi hermano menor entró a mi cuarto para pedirme el control de la tele. Se quedó quieto viendo hacia la esquina. Me preguntó, ¿quién es ese señor? Yo volteé, y sí, ahí estaba. Solo le dije que no se preocupara, que no hiciera caso y lo saqué del cuarto. Después de eso también lo vio mi otro hermano, pero nadie hablaba mucho del tema. Era como si todos quisiéramos ignorarlo. Jamás nos hizo daño. Jamás se movió. Pero siempre estuvo ahí. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué era. Ya no vivo en esa casa, pero mis papás siguen ahí. A veces me dicen que se siguen escuchando cosas en el techo y que, de vez en cuando, ven algo pasar frente a la puerta de mi viejo cuarto. Una noche cualquiera, hace un par de años, íbamos en mi coche con la que en ese entonces era mi novia. Yo vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá. Los que conocen la ciudad saben que no es precisamente cerca. Es un trayecto largo, y más cuando vienes cansado después de un día pesado de clases. Eran como las 9 de la noche, no tan tarde, pero ya lo suficientemente oscuro para que la ciudad empezara a adoptar esa vibra silenciosa, como si estuviera conteniendo el aliento. Íbamos en silencio, cada uno metido en su cabeza. No era que estuviéramos peleando ni nada, solo el tipo de silencio que se instala cuando estás agotado. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos detuvimos en un semáforo, a unas cuadras de su calle. Era una intersección tranquila, sin mucho movimiento a esa hora. No había gente caminando, ni coches pasando, solo las luces intermitentes de la calle y el ruido sordo de la ciudad apagándose. Lo escuchamos. Una voz de mujer, claramente femenina, gritó desde dentro del coche. ¡No! No fue un grito ahogado ni un susurro histérico. Fue claro, fuerte, como si alguien hubiera estado en el asiento trasero gritando con desesperación. Yo me giré de inmediato hacia ella, pensando que había sido mi novia. Le pregunté, medio en automático, ¿no qué? Lo que vi me dejó frío. Ella me miraba ya con cara de susto, los ojos muy abiertos, y me respondió. Yo no dije nada, pero también lo escuché. Hubo un segundo de esos que se sienten largos, donde solo nos miramos y luego, casi al mismo tiempo,
comenzamos a voltear por las ventanas. El coche estaba completamente cerrado y no había un alma en la calle. En ese punto, el ambiente dentro del coche cambió. No fue solo miedo, fue esa incomodidad espesa que se instala en el pecho cuando sientes que algo no encaja, que algo invisible está ahí, justo a tu lado. A pesar de eso, intentamos quitarnos la idea de la cabeza. Buscamos una explicación lógica. Quizá el sonido vino de fuera, quizá alguien gritó desde alguna casa cercana y el sonido rebotó, quizá. La dejé en su casa, nos despedimos un poco tensos y me regresé a la mía. No hablamos mucho más del tema esa noche. Pero 2 días después, todo dio un giro mucho más inquietante. Ella llegó a clases con una cara rara, entre nerviosa y confundida, y me soltó sin mucho preámbulo. «Oye, ¿te acuerdas del día que me llevaste a mi casa? Lo del grito». Le dije que sí, claro, no se me había olvidado. Entonces me contó algo que me heló la sangre. Resulta que una vecina suya, de esas que siempre están en la ventana viendo todo lo que pasa en la calle, la detuvo esa mañana mientras ella salía de su casa. Le preguntó algo así como: «Oye, ¿era tu hija la que iba con ustedes el otro día?». Mi novia se rió, algo confundida, y le dijo que no, que solo íbamos nosotros. Pero la vecina insistió. «Es que cuando llegaron, los vi desde la ventana. Vi claramente que se bajaron los dos, y detrás de ustedes se bajó una niña pequeña, de unos 8, 9 años, con el cabello muy largo. Pensé que era tu hija o algo así». Mi novia se quedó en shock. No tenía hermanas pequeñas. Yo no tengo hijas, ni sobrinas, ni nadie más venía con nosotros. Éramos solo nosotros dos, nadie más. Y entonces lo conectamos. La voz en el coche, el grito desesperado, el silencio que siguió después, y esa niña que, aparentemente, se bajó del coche con nosotros, aunque nunca estuvo ahí. Hasta el día de hoy, no sabemos qué fue lo que escuchamos, mucho menos quién o qué fue lo que esa vecina vio bajarse del coche. Lo único que sé es que, desde esa noche, cada vez que paso por esa misma calle, subo el volumen del radio, bajo un poco la ventana y no miro por el retrovisor. Por si acaso. En casa de una amiga tenían una de esas fotos enormes de su abuelita, enmarcada con un marco dorado ridículamente exagerado. Estaba colgada justo en la sala, arriba del sillón principal, y cada que la visitábamos te sentías observado. No importaba desde qué ángulo la vieras, la señora parecía seguirte con la mirada. Era de esas fotos antiguas donde nadie sonreía. Se veía seria, muy recta, como si le hubieran dicho: «Si te mueves, te mato». Y eso que ya estaba muerta. La abuelita había vivido ahí mismo, en esa casa. El cuarto donde estaba esa foto era el suyo. Nos contaban que murió ahí, sola, sentada en su sillón, justo donde colgaron la dichosa foto. Y lo peor es que la dejaron todo tal cual, como si ella fuera a regresar. La casa tenía una forma rara. Tenía un patio cuadrado justo en medio, tipo colonial, con ventanas que daban hacia adentro del mismo patio. El cuarto de mi amiga estaba en la planta alta, y aunque no tenía barandal ni nada, desde su ventana se veía todo el patio. El cuarto donde vivía la abuela quedaba exactamente en la planta baja, y aunque su ventana daba al mismo patio, no había nada que impidiera ver hacia adentro. Ahí es donde comenzaba lo raro. Desde el cuarto de arriba, varias veces mientras hacíamos tareas o escuchábamos historias de terror en la radio, veíamos sombras pasar frente a la ventana del cuarto de abajo. Al principio pensábamos que era el papá, pero él siempre llegaba tarde. La mamá ni se asomaba por ahí, y la hermana era menor, ni se metía en ese cuarto desde que la abuelita falleció. «¿Viste eso?», me dijo un día Andrea, mi amiga.
algo pasó frente a la ventana. Le dije que sí, que lo había visto, pero la neta pensé que tal vez era algún reflejo. Luego lo volvimos a ver, y luego otra vez. Hasta que una noche decidimos asomarnos. No vimos a nadie. Esa misma noche, mientras estábamos en la sala, sí, justo debajo de la condenada foto, la radio empezó a hacer interferencia. Era uno de esos radios viejitos, de perilla, que se escuchaban con estática si alguien pasaba cerca. Nos estábamos comiendo unas galletas cuando de la nada la voz del locutor se apagó y se escuchó como si alguien respirara muy fuerte. Y luego, una voz vieja, temblorosa, dijo: ¿Quién anda ahí? Nos miramos las dos, casi nos atragantamos con las galletas. Apagué el radio. Andrea lo volvió a encender. Nada, solo estática. Subimos corriendo a su cuarto. Desde ahí vimos una silueta. No era una sombra, era una silueta, como de una mujer, con vestido largo. Caminaba lentísimo por el patio, justo frente a la ventana del cuarto de la abuelita. Pero lo que nos sacó más de onda es que no se reflejaba en los ventanales. Estaba ahí, sí, pero no tenía sombra, como si no tocara el suelo. Esa fue la última vez que dormí en su casa. Pero Andrea me seguía contando cosas, que su hermana, de repente, hablaba sola, que decía que la señora del vestido le platicaba historias, que el perro le ladraba a la foto, que una vez se cayó solita, nadie la tocó. La foto se vino abajo como si la hubieran empujado. El cristal se rompió en 1000 pedazos, pero lo más raro fue que el rostro de la abuelita en la foto tenía una grieta justo a la mitad de la cara, como si le hubieran partido la cabeza. La volvieron a colgar, porque la señora, la mamá de Andrea, decía que si no estaba en su lugar, se ponía peor la cosa, que mejor dejarla ahí, como si fuera una especie de ofrenda, de respeto. Yo no volví, pero de vez en cuando veo una foto antigua de esas grandotas, juraría que también me siguen con la mirada.